Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas del programa Saludablemente. La presentación está a punto de comenzar. Mi nombre es Alejandro Riquelme, soy psicólogo del Departamento de Salud Mental del MinSal. Queremos darle la bienvenida y agradecemos a todas y a todos por conectarse. Estas charlas son una de las diversas iniciativas que forman parte del programa Saludablemente, lanzado hace ya un tiempo por el Gobierno de Chile para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas emocionalmente en tiempos de pandemia por el COVID-19. El objeto de estas charlas es entregarles herramientas de autocuidado y orientación para nuestro bienestar emocional y el de nuestros seres queridos también. Estas charlas son organizadas por el Ministerio de Salud y se realizan a través de Hospital Digital, quienes brindan todo el apoyo técnico y humano para hacer posible este encuentro. Así que les agradecemos a ellos también. Para quienes aún no conocen el programa Saludablemente, los invitamos a ver este breve video. Te estoy devolviendo llamado ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto cómo esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país y la plataforma ha sido utilizada por muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La mesa de expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Quiero agradecerte, por supuesto, por haberme escuchado, por haberme orientado, y yo de verdad que me quedo ahora mucho más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias, Cristóbal. A través de la plataforma Saludablemente, esta plataforma digital, ustedes pueden acceder a través de la página www.gov.cl/saludablemente, y ahí podrán encontrar diversos recursos para el cuidado de su salud mental. Y la de su entorno también. Podrán encontrar información, guías, números de teléfono, etc. Es más, ustedes bien pueden llamar a la plataforma de salud mental del Hospital Digital a través del teléfono 600-360-7777 y escogen la opción 1 para poder acceder a atención de salud mental. Así que el video también estará disponible para que ustedes puedan verlo con audio. Bien, comentado esto, quisiera explicarles cuál es el funcionamiento de las charlas. Ustedes, como les decía inicialmente, pueden acceder a hacer preguntas durante la exposición enviándolas a través del chat. Todas estas preguntas serán recopiladas por nuestros moderadores para ser respondidas por nuestros expositores. Tenemos dos grandes expositores hoy en día para ustedes, y ellos responderán estas preguntas al final de sus presentaciones. La charla, de todas maneras, quedará grabada y luego será subida al canal de YouTube del Hospital Digital. Bien, así que quedan invitados para acceder luego al canal de YouTube. Quiero comentarles que los efectos de la emergencia sanitaria y social sobre la salud mental de los chilenos y chilenas han sido evidentes para todos. Estos se han visto reflejados en la aparición de emociones disruptivas en todas las personas. Estas pueden ser ansiedad, frustración o sensación de soledad, pero también en algunas personas han traído consigo algunos cambios en los hábitos de consumo de
alcohol y otras drogas. Es más, de acuerdo con una encuesta realizada hace corto tiempo por Senda, de quienes han aumentado su consumo de marihuana, por ejemplo, casi el 60% lo ha hecho por ansiedad, estrés o depresión. Un 21% porque tiene tiempo para hacerlo y un 10% porque por aburrimiento. Todo esto lo van a ir desarrollando aún más nuestros expositores. El consumo de drogas también incluye la cocaína, drogas sintéticas como el LSD, el éxtasis, pero también se incluye aquí el uso de medicamentos sin receta, que su consumo definitivamente ha sido preocupante. Según este mismo estudio, por ejemplo, el 45% de las personas dice haber utilizado remedios sin receta durante la pandemia. De todas maneras, estas cifras reflejan en parte el momento en el que vivimos y cómo influye en la salud de las personas. Pero, ¿qué hay detrás de estos hábitos? ¿Cuáles son las razones que llevan a las personas a consumir drogas en tiempo de crisis? ¿De qué manera se pueden abordar estas causas? Y sobre todo, ¿cómo prevenir esta conducta? Ya sea en uno mismo o para ayudar a algún ser querido que pueda estar pasando por esta situación. Todas estas son parte de las preguntas que nuestros especialistas nos van a ayudar a resolver. Como les comenté en un inicio, yo soy Alejandro Riquelme, soy psicólogo del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, pero hoy, la verdad, estoy aquí para presentar e invitar a dos expertos en esta materia para que puedan resolver sus preguntas y sus dudas. Nuestro primer invitado es Iván Muñoz. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy es el director de Paréntesis en cuanto a las asesorías y servicios clínicos de esta fundación. Él tiene experiencia de más de 20 años como docente y como capacitador en temas de salud mental y en abordaje preventivo e interventivo del consumo de drogas. Se ha dedicado a la psicoterapia individual, grupal, en temática de salud mental y adicciones. Y además tiene diplomados en adolescentes y consumo de drogas en la Universidad de Chile. Así que tenemos un tremendo experto. Él va a ser el primero en exponer. Y luego tenemos a otra colega, a Javier Astudillo, quien es psicóloga, como les decía. Tiene un magíster en Psicología Educacional y es asesora en la Dirección Nacional del Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Así que vamos a empezar con Iván. Iván, por favor. Buenas tardes ya, sí. Buenas tardes, estamos pasados. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación del Ministerio de Salud y obviamente Hospital Digital para poder aportar también acá a la comunidad dentro del programa Saludablemente. Así que espero que también sea una presentación que nos deje algo para poder conversar y bueno, agradecer este espacio que siempre es valioso poder conversar y estar comunicados con el resto de las personas que no necesariamente son quienes revisan estos temas en el ámbito técnico, sino que también la población en general que pueda tener algunas dudas respecto a eso. ¿Sí? Bueno, vamos, para comenzar la presentación, el nombre que tienen y los que se han vinculado y ingresaron a través de la plataforma, el nombre que tiene es de cómo podemos prevenir el consumo de drogas durante la pandemia. Han habido otras charlas relacionadas específicamente al tema del alcohol. Hoy día yo me voy a focalizar un poco más en las otras drogas, entendiendo que el alcohol también es parte de las sustancias que están ahí presentes en el ámbito de las sustancias posibles de abusar. ¿Qué quiero contarles hoy? La idea, voy a dividir esta exposición pequeña en 3 puntos más principales. Primero, hablar de la prevención del consumo de drogas. ¿Qué es lo que es eso? Quizás no todos saben a qué es lo que nos estamos refiriendo con eso. Después hablar algo y diferenciar algunos aspectos de consumo versus el consumo problemático, que es algo de lo que también nos está preocupando en este periodo de pandemia y crisis sanitaria. Y algunas
entender quizás algunas cosas de qué es lo que podríamos hacer también en este contexto, ¿sí? En términos generales y en términos de algunas poblaciones específicas que yo también intenté ahí incluir dentro de la presentación. Primero, comentarles, bueno, hay muchos estudios que han aparecido a propósito del tema de prevención. La prevención hoy día, en el contexto de abordaje del consumo de drogas, es algo que ha ido tomando cada vez más relevancia. Tuvimos muchos años en la historia del acercamiento al tema de drogas muy puestos en el ámbito del tratamiento, ¿sí? Observando generalmente la deficiencia, lo que le estaba ocurriendo a una persona que llegaba posiblemente al final del camino respecto al tema del consumo. El ámbito preventivo ha ido cobrando mayor relevancia en los últimos 20 años y posiblemente con mayor importancia y pudiendo o intentando ponerle evidencia también a las acciones, quizás relativamente en los últimos 10 años con mayor potencia. ¿Para qué? Para poder aplicar políticas en esta temática de una manera más fuerte, de alguna forma también más estudiada, pero se sigue dando una brecha importante también entre cómo se genera la evidencia con respecto a lo que puede servir en el tema preventivo y la práctica real de lo que eso implica. ¿Ya? Y lo que hemos visto nosotros y los que trabajamos en este ámbito, yo principalmente hoy día desde una fundación, desde las organizaciones civiles organizadas también, es la necesidad de traducir o de transferir este conocimiento que está derivado de las investigaciones, que muchas veces son investigaciones que están en entornos bien acotados, ¿sí? ¿Cómo transferimos estos conocimientos a entornos complejos, que son las políticas y obviamente el mundo real? ¿Sí? Y de esta manera también promover la preparación y la apreciación de la prevención basada en la evidencia a nivel mundial, pero que tenga una bajada real a los países y a las comunidades que lo requieren. Eso todavía es algo que tenemos en deuda y es lo que tenemos que seguir trabajando. Para eso, las personas que hoy día estamos trabajando en esto también hemos hecho un gran esfuerzo de seguir generando, obviamente, evidencia, pero también intentar que acá en Chile, por ejemplo, podamos ir integrando algunas de los conocimientos que ya tenemos, del camino recorrido, para que eso también sirva para ajustar o incluso crear acciones de prevención a nivel nacional con cultura de nuestro país. Pero ¿qué es prevenir o qué prevenimos? ¿Qué es lo que estamos previniendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es prevenir en el aspecto del consumo de drogas? Primero, prevenir los consumos que generan riesgos y daños, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que prevenir. Situaciones que les pueden estar pasando generalmente desde los adolescentes, jóvenes, adultos, pero no necesariamente estamos previniendo consumos problemáticos, ¿ya? Y eso ha sido una gran diferencia que también hemos tenido que ir haciendo durante este camino. ¿Sí? Generalmente cuando se hablaba de prevención solo se pensaba en que estábamos previniendo a las personas que tuviesen un consumo problemático, ser alguien que tuviese un abuso o una dependencia de sustancias. Pero la verdad que tenemos que acercarnos, obviamente, a la prevención de cualquier tipo de consumo, en el nivel que sea, en la periodicidad que sea, ¿sí? O la frecuencia que sea, que genera algún riesgo para la persona, o en este caso para un joven, por ejemplo, o primordialmente si genera algún daño. Ahora, prevenir no es, en este caso, como ha pasado también a nivel mundial y muchas políticas también de drogas han tenido como ese sentido que la verdad que no ha resultado, prevenir no es demonizar las drogas, ¿sí? Las drogas han estado durante la historia de la humanidad, las drogas de alguna manera son, querámoslo o no, son parte de las culturas y de muchos países, de muchas naciones. Tienen data antiquísima respecto a su aparición en la historia. Por lo tanto, hablar de eliminar las drogas de nuestro espacio es muy difícil. Es algo que claramente a todos nos gustaría en algún aspecto que no existieran o quizás que no estuvieran tan presentes porque generan estos riesgos y generan estos daños. Pero también tenemos que entender que las drogas de alguna manera tenemos que convivir con ellas. Y eso también implica prevenir una mirada del todo o nada, que también en algunos acercamientos preventivos se exponen, digamos, ¿sí? Como una prevención que está basada en que si tú no consumes estás bien, pero si llegas a consumir ya empieza un camino que indefectiblemente va a terminar en un abuso o en una dependencia, ha errado el camino, ¿sí? Un poco, eso ha sido las señales que muchas veces y antiguamente también se incluían o en las campañas o en las bajadas de las acciones preventivas, es decir, de que si el niño, la niña, el joven
terminaba por consumir o por probar, se le mostraba un camino tan oscuro, tan negro, que finalmente lo único que quedaba, entre comillas, como alternativa era seguir hasta que ese consumo se agravara. Y eso es algo que hoy día entendemos que no, que hay consumos de una forma exploratoria, que hay que trabajar, que hay que entregar herramientas, algo en lo que me voy a referir en un ratito más. Prevenir entonces es entregar estas herramientas para tomar buenas decisiones, ¿sí? Esa es parte de la base de lo que tenemos que hacer. Si vamos a construir y generar prevención, es cómo enseñamos, cómo podemos también practicar una forma de tomar mejores decisiones en nuestra vida. Prevenir también es generar vínculos potentes, ¿sí? Ha habido mucho camino andado también en respecto a cómo se aborda la crianza, cómo desarrollamos de alguna forma una cultura preventiva también desde los espacios más íntimos, como puede ser la familia, hasta los espacios más amplios, como puede ser un barrio, una ciudad, un país. Y por lo mismo, prevenir también es generar un ambiente que propicie otros espacios de desarrollo. O sea, prevenir no es arrancar de las drogas, prevenir es encontrar otros lugares, otros espacios físicos o de recreativos, de ocio, de estudio, que abarquen más de nuestra vida y que por lo tanto dejen menos espacio al consumo de drogas y obviamente menos espacio también a un posible consumo problemático de drogas. Pero si todos consumen, o sea, en términos generales, como poniéndonos en la voz de la gente, ¿no? Pero bueno, si todos consumen y en pandemia aún hay más consumo. La verdad que eso es falso, ¿sí? Ha habido también contenidos mediáticos, la información también sesgada que muchas veces se puede entregar, da como esta falsa impresión de que todos están consumiendo, ¿sí? Que la pandemia, la crisis sanitaria, el confinamiento ha elevado a niveles imposibles casi los consumos, y la verdad que eso, si bien tiene algo de verdad en algunas sustancias, la verdad que la mayoría no necesariamente ha aumentado, ¿ya? Por distintas razones, ¿sí? O la frase que, bueno, que así somos los chilenos, que nuestra cultura es la de consumir, nuestra cultura es la de tener y tomar, no sé, vino o recrearnos con sustancias, y la verdad que esto es más que una realidad, es un constructo, ¿sí? Es una idea que se pone de cómo nosotros, entre comillas, como chilenos, con una identidad, entre comillas, única, que pareciera pudiésemos tener, que la verdad que no es tan así, estamos de alguna manera casi condenados a que vamos a tomar como todo el mundo toma, entre comillas, o vamos a consumir sustancias como casi todos los jóvenes los hacen, pensando, por ejemplo, puntualmente en la marihuana. Pero la verdad, y acá solo para mostrarle algunos puntos, algo que mencionaba Alejandro al inicio, la encuesta online que se hizo en este periodo de COVID-19 nos arroja, por ejemplo, que respecto al tema de alcohol, respecto al tema de cocaína, incluso drogas quizás menos conocidas, digamos, o menos expuestas en lo mediático, como el ácido lisérgico, el LSD o el éxtasis, ¿no? El MDMA, han bajado en su consumo, ¿sí? Por lo menos esta encuesta, que llegó más o menos a 15.000 personas, indica que el consumo ha disminuido en este periodo, ¿ya? Como les decía, por distintas razones. Generalmente las razones pueden ser más de disponibilidad, de acceso, ¿sí? Pero también esas acciones, finalmente esa posibilidad de no llegar al consumo también tiene que ver con que estamos en algunos casos en contextos más protegidos, en otros casos estamos en contextos que podrían quizás propiciar ese consumo, pero que la disponibilidad no es mucha, ¿sí? En términos de recursos o de poder movernos. La otra pregunta que se hace generalmente las personas, o quizás ustedes mismos que están escuchando hoy día se han hecho en algún momento, dice, bueno, yo creo no tengo una adicción, por ponerle ese nombre, no tengo una dependencia, yo no siento que tenga un problema con esto, ¿me tengo que preocupar igual en este periodo? Y mi respuesta es que sí, ¿sí? Es importante en este periodo además de pandemia, muchas de las ciudades que han estado en confinamientos alargados, cuarentenas muy extensas, donde se ha obligado obviamente a la población a quedarse en sus casas y que ha de alguna manera también propiciado otras conductas dentro del funcionamiento y de la rutina diaria, es importante revisar en ese contexto los patrones de consumo, ¿sí? Los cambios que pueden haber habido en la frecuencia, por ejemplo, en la cantidad, en los horarios en los que se toma. Si había alguien que, por ejemplo, tomaba solo los fines de semana por una razón de recreación, o por último porque decía, mira, yo consumo ciertas sustancias, pero en los momentos que no estoy trabajando o no estoy estudiando, pero que ha empezado a tomar algo de esas sustancias, la rutina o los horarios de la semana, eso es un factor de preocupación, ¿sí? Porque podría
de alguna manera dar pie a una conducta posterior un poquito más compleja y obviamente más problemática. Y obviamente no solo la dependencia genera daño. Si hay personas que han empezado a consumir algunas sustancias en otros días de la semana, en horarios en los que no solía hacerlo, en contextos quizás donde no solía hacerlo, por ejemplo en la propia casa, eso también podría estar generando riesgos no solo a nivel de salud física principalmente, sino que también algunas situaciones complejas, secundarias, concomitantes a ese consumo, en cuanto a relaciones familiares, ¿cierto? O a la vinculación que tengan las personas con las que conviven respecto a esas sustancias, que podría generar otro tipo de problemas. ¿Qué puede influir para que el consumo se vuelva problemático? Bueno, ahí yo siempre pongo el concepto clave de la funcionalidad. Si lo que yo quiero es consumir porque me gusta, porque, no sé, me gusta la sensación solamente, el efecto que me da momentáneo en algunas situaciones puntuales, o es para lidiar con otras cosas. Y bien lo decía también Alejandro al principio, y también aparece, se los voy a mostrar ahí en algunas cifras, en esta encuesta que se señaló, que es de Senda, y aparecen muchas otras encuestas que se han hecho alrededor del mundo, que en contexto de pandemia la funcionalidad cobra más relevancia. ¿Por qué? Porque en algunos casos las sustancias me permiten enfrentar situaciones de este tipo, que se me escapan de las manos en términos de las herramientas que yo tenga para poder lidiar con esos estados emocionales, por ejemplo, para evadir quizás en algunas situaciones también esa complejidad, no solo respecto a la enfermedad, sino que porque me quedé sin trabajo, o porque tengo temor de perderlo, o porque en el contexto de estudio me está yendo muy mal, no me gustan las clases online, me estoy sintiendo de alguna manera tan saturado que no sé cómo sobrellevar esto y empiezo a buscar ciertas alternativas para poder enfrentarlo. Esa funcionalidad es la que yo también les recomiendo revisar muchas veces para saber si esto se está yendo en un camino hacia lo problemático respecto al consumo. Hay algunos estudios muy nuevos, ¿ya? de principios de este año que hablan de lo mismo, hablan de que en estos contextos de uso de drogas pueden aumentar, por ejemplo, los riesgos sociales y psicológicos, favoreciendo el abuso de drogas y, por ejemplo, la distancia social, el aislamiento, la misma cuarentena, que son medidas esenciales para prevenir la transmisión. En este contexto se asocian a emociones negativas como irritabilidad, ansiedad, miedo, tristeza, ira, aburrimiento, que finalmente son parecidos a las razones que se esgrimen para los consumos o cómo han aumentado los consumos en algunas sustancias, por ejemplo, marihuana y los medicamentos sin receta, como lo mencionaban. Ha habido un alza en su consumo, por lo menos lo que arroja esta encuesta, ¿sí? Hay la mayor cantidad de las personas que se les pregunta sobre si ha cambiado su consumo de marihuana o de medicamentos sin receta, responden que sí ha consumido o la misma cantidad o más, ¿no? En un porcentaje bien importante, sobre el casi 70%. ¿no? Y eso se puede ver, igual lo que se ve acá en este gráfico, por ejemplo en marihuana y alcohol, de quienes responden que han aumentado su consumo, la primera respuesta tiene que ver con ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Que son las alternativas que se le entregaban ahí, ¿sí? Concomitante un poco lo que arrojan estos estudios, por ejemplo ese estudio que les mostraba que era de Brasil, y otras encuestas que se han aplicado a nivel mundial, que la verdad que tienen cifras bastante similares. Entonces, la preocupación es, ¿la sustancia o es lo que me está pasando hoy día en el periodo del confinamiento? Y la verdad que tienen que ser las dos cosas. ¿Qué es lo que hoy día dice la evidencia respecto a lo que se puede hacer? Y respecto a la prevención y al acercamiento preventivo. Ya está claro que no solo sirve decir que no. Este eslogan de no a las drogas, como un eslogan grande, la verdad que hace muchos años que ya no nos sirve. Es decir, negar algo solamente por negarlo no nos entrega estrategias, no nos da herramientas. Nadie va a cambiar su comportamiento solo por saber que algo es arriesgado. Si le estamos enseñando, por ejemplo, a un hijo o una hija pequeña a cruzar la calle, a un sobrino, quien sea, la verdad que no nos sirve decirle no cruces la calle, o no lo hagas. O no lo hagas porque es malo, porque no se hace, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos para que esa persona que se está desarrollando no cruce la calle sola y no se exponga, por ejemplo, que la atropellen, es que entienda por qué no tiene que cruzar la calle y cuáles serían las medidas de cuidado que tendría que tener para poder cruzar mejor esa calle. Por lo tanto, no cruces porque vienen autos, los autos en general no te ven, no van a parar. Hay ciertos ordenamientos sociales, como por ejemplo un semáforo, que si tú ves que está en verde, posiblemente los autos se van a detener porque ellos van a tener rojo y tú puedes cruzar, digamos, ¿sí? Entonces,
todo eso tiene que ver más que decir que no. Si yo le enseño a alguien a decir solo que no, la verdad que se va a quedar sin estrategias, sin herramientas. Y por lo tanto también requerimos un espacio de prevención más bien ambiental, es decir, que acá solo las decisiones individuales muchas veces nos quedan cortos. Entonces, algo de lo que, entre comillas, ha ayudado la pandemia, como se los mostré, es reducir la visibilidad o la accesibilidad de algunas sustancias, y eso ha impactado posiblemente también en que los consumos no hayan aumentado en la gran mayoría de la población. Y obviamente no tener esa sustancia o la droga muy a la mano también va a permitir que yo pueda tomar una mejor decisión en ese caso, porque no voy a tener la tentación ahí esperándome, digamos, como pongo ahí como mi barra de chocolate guardada en el cajón. Si yo estoy todo el día trabajando y tengo una barra de chocolate ahí al lado, pensando que no me la voy a comer, lo más seguro es que me la termine comiendo, y no solo un cuadrito, sino que 20 cuadritos. En general, ¿qué es lo que se dice que se puede hacer? Bueno, la idea es que el concepto de prevenir tiene que tener un foco en el desarrollo integral, en el bienestar. Esto no es una lucha, como les decía, contra algo, ¿sí? El prevenir tiene una lógica más de promover salud y de generar, digamos, reducir los riesgos, ¿sí? Centrarnos en las personas para fortalecer sus capacidades, su calidad de vida. También diferenciar los entornos. Si no es lo mismo hacer prevención o que ustedes quieran acercarse a alguien a nivel familiar, o cómo se hace en el colegio, o cómo se hace en la comunidad o en el ámbito laboral. La verdad que hay que preocuparse de que todos esos espacios tengan una forma distinta de acceder, ¿ya? Y considerar la etapa de desarrollo también. Se lo mostraba yo, en los jóvenes, y algo de lo que les voy a mostrar más adelante va a ser distinto a lo que podamos trabajar en los adultos. Y obviamente lo que dicen también a nivel de los estudios, que la idea es reconocer que hay factores de riesgo y protección, y que debemos disminuir, digamos, los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. No voy a ahondar mucho en eso porque no tenemos el tiempo, pero eso es como la fórmula de acercarse. Entonces, prevenir en contexto pandemia, ¿qué sirve? Para hijos o hijas adolescentes, en general, me hago yo dos preguntas. ¿Es común que quieran probar las drogas nuestros hijos e hijas adolescentes? Sí, es común que lo quieran hacer. Es parte de su exposición a lo que podríamos llamar como un riesgo que quieren tomar para ir entendiendo que hay un mundo por explorar, ¿sí? Ahora, ¿es común que las consuma? No es común, ¿sí? Que tengan la inquietud, que tengan la idea de hacerlo, puede ser. Ahora, que lleguen a consumirla no es común. Digo común y bien entre comillas ahí porque estoy hablando como en términos bien genéricos, digamos. Entonces, ¿es común que las consuma? No es común, por lo tanto tampoco podemos irnos en el mito de que todos los jóvenes consumen, todos los jóvenes prueban. La verdad que también muchas encuestas lo que nos señalan es que si bien hay números importantes y en algunos casos han ido aumentando, no es la mayoría de la población. Hablar el tema no es propiciar que se consuma, es decir, la comunicación, siempre que sea asertiva, es algo que se necesita, es decir, hay que conversar el tema. Conversarlo no es dar la cátedra también, eso se lo digo como los papás, conversarlo no es ponernos en la posición de yo soy tu papá y te voy a decir lo que tienes que hacer o no, sino que es abrir ese espacio de vínculo que nos permita hablar este tema de la mejor manera. Cuidar no es, por ejemplo, que cosas que ocurren, que lo hagan en la casa, en vez de hacerlo en otro lugar. Muchos papás tienen esos discursos también, ¿no? No, es que lo haga acá conmigo, porque aquí yo sé lo que le va a pasar. La verdad que, como lo pongo en el último punto, hay que tener en cuenta que todo consumo implica riesgo en los menores de edad. Por lo tanto, propiciarlo de cualquier manera, aunque sea en la casa, es algo que no debiésemos realizar. Y aprovechar este espacio de convivencia, entre comillas, obligada, para conocer más las actividades diarias que tienen sus hijos, sus hijas, las motivaciones, los intereses, los dolores, ¿sí? Puede pasar que de repente un hijo se acerque a decirle, oye, mira papá, mira mamá, este video que acabo de ver en YouTube, o que puso el TikToker famoso, y la verdad que muchos de los papás tienden a responder, no me muestres lesera, sácame eso de acá, no me interesa. Y el mensaje que yo les doy a ellos es que ese es el espacio para poder hacerlo, ¿sí? El entender de qué se ríen, qué les produce dolor o qué les molesta, por ejemplo, de las cosas, es algo de lo que nosotros necesitamos saber, y posiblemente este es un espacio para dar más oportunidades para esa implicancia familiar. A nivel de los jóvenes, un poquito más grandes, también me hago esas preguntas. Bueno, ¿es común que haya probado alcohol? Sí, en general, ya en una etapa de juventud, sobre los 18 años, es común, hay un porcentaje importante que haya probado el alcohol. Ahora, ¿es común que haya probado droga? No. ¿Y es común que la siga consumiendo? Tampoco,
¿sí? Como también bajar algo de esos mitos que en general suelen aparecer. Y acá es importante algo de lo que les mencioné hace un rato, es revisar la funcionalidad del consumo. Si vemos que nuestros hijos, las personas que conocemos, si tú eres joven o más o menos de esta edad, si ves que el resto no lo está consumiendo solo por aspectos de recreación, sino que más bien por evasión, o se está automedicando, entre comillas, con alguna sustancia, es también complejo. Ahora, lo recreativo también puede tener su complejidad, porque de todas maneras igual nos estamos exponiendo a riesgo con cualquier consumo de droga. Evitar en este contexto también asociar los consumos de droga a estados anímicos muy extremos, ¿sí? A euforia muy potente o a estados emocionales muy negativos, muy de depresión, porque eso finalmente, si asociamos los consumos a esos extremos, posiblemente después vamos a requerir algo de esas sustancias para poder lidiar con ellos. Eso es más complejo. Y un cuidado importante en este contexto de pandemia también es la procedencia de la sustancia. ¿Sí? Como les decía hace un rato, como la accesibilidad ha bajado, posiblemente algo de eso empieza a pasar, de que hay hoy día sustancias que no sabemos ni siquiera desde dónde vienen, o si son realmente la sustancia que les están vendiendo, y eso también tiene una complejidad mayor en cuanto a los riesgos y posiblemente a los daños que pueda generar. Ya como para ir terminando, los adultos, ¿es común que consuma drogas? Tampoco, no es común. ¿Sí? En general, la mayoría de las personas no consuma drogas. Y si no las has consumido, en este momento tampoco es un buen momento para empezar. ¿Ah? La idea es como evitar también tener cierta disponibilidad de estas sustancias, y estamos hablando de todas las sustancias que nos preocupan, digamos, incluidas las que se mencionaban hace un rato, los medicamentos sin receta médica, que ha habido una tendencia también quizás a abusar de ellos a propósito de los estados de ansiedad, de irritabilidad, de depresión, etc. Y en los adultos mayores, que son una población que a veces se nos olvida, tampoco es común obviamente que estén consumiendo droga, y puede ser aún más riesgoso. Y ahí también hay que tener especial cuidado en las dosis de los medicamentos, que muchas veces se suelen cambiar unilateralmente, digamos, no por prescripción, para lidiar con estados anímicos que hoy día están preocupando a la mayoría de la población. Y también el cuidado de esta búsqueda de sustancias de menor calidad, por ejemplo, para compensar el valor. Estoy hablando de alcohol y obviamente en otras drogas también eso suele pasar, que si no tengo acceso, no tengo el recurso, no tengo la cantidad de dinero que antes tenía para realizarlo, voy perdiendo, digamos, en calidad, y voy buscando cosas más baratas que terminan por impactarme negativamente. Y con esto termino, haciéndolo bien rapidito ahí para dejar el espacio, algunos mitos o realidades. En general las personas también, y como en nuestra cultura se ha ido incorporando algunos mitos que han ido apareciendo, y algunos también en el contexto de esta crisis sanitaria. De las personas que dicen, bueno, si no consumo todos los días no tengo un problema. La verdad que los consumos no tienen que ver con la frecuencia, no tienen que ver en algunos casos incluso hasta con la cantidad, tiene que ver con el impacto negativo que produce ese consumo en mi vida. ¿Sí? Es decir, si yo no consumo todos los días, pero la verdad que los fines de semana me hago bolsa con una cantidad de drogas que no puedo ni siquiera funcionar hasta el día martes, la verdad que el problema está igual, aunque no sean los otros días de consumo. Otro mito es que si solo las personas en condiciones precarias tienen problemas con las drogas, ¿sí? Personas, ¿sí? Como en el imaginario, que es la persona que está en situación de calle o que consume alcohol o otra sustancia, o un chico o una chica que vive en un contexto de mucha vulnerabilidad. La verdad que eso no es así, ¿sí? Cualquier persona que no cuide, no maneje todas estas variables que yo les he estado indicando, podría llegar a tener un problema con las drogas, y eso es algo que hay que ir obviamente mirando, y si necesitan ayuda, pedirla. Consumir me permite controlar mejor la situación, que es algo de lo que ha salido también en este contexto, o que le ayuda a mejorar el rendimiento académico, o que le ayuda a dormir mejor. Claro, posiblemente algunas de las sustancias ayudan en esos casos inicialmente a lidiar, como decía, a enfrentar o a evadir con esto, pero lo que termina pasando después es que ese efecto yo lo voy a seguir buscando ya no para aliviar, sino que quizás para compensar sintomatologías de abstinencia, por ejemplo. Es decir, que ya no está asociado a mi estado anímico, sino que está asociado puntualmente en mi consumo, y en mi consumo que se pueda transformar en algo problemático, y lo que voy a buscar después es la sustancia para poder compensar esos síntomas que van a ser más complejos.
Y lo último, de las drogas ilegales que dicen son las más peligrosas, la verdad que hoy día alcohol, tabaco y cualquier otra de las sustancias pueden ser muy riesgosas en cuanto a la cantidad de consumo y la frecuencia, como les decía yo, y la cantidad de veces que se consume en la semana, porque son está propicio el ambiente en términos anímicos para poder desarrollar esto. Eso es, pues, estimados. Con eso termino para que dejemos el tiempo. Gracias. Buenísimo, Iván. Muchas gracias por tu presentación. Ahora le vamos a dar el pase a Javiera Estudillo, que como les dije en un principio, ella es asesora de Senda y también nos va a mostrar qué está haciendo Senda con respecto a esta importante temática. Javiera. Alejandro, espera, ¿ahora se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, agradecer la invitación. También es un honor poder presentar junto a Iván, con toda la experiencia que tiene en la materia. Nosotros vamos a presentar específicamente, muy relacionado también a los antecedentes que presentó Iván, cómo ha tenido que adaptarse el servicio y a responder en el contexto en que nos encontramos, en esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID, que ha generado por una parte certezas con respecto a cómo nos debemos comportar, a qué debemos esperar, ¿ya? Toda esta información también como contradictoria, que algo también mencionó de alguna manera Iván con respecto a qué hay de mitos, qué realmente es lo que se ha comprobado con respecto a los consumos, esto está realmente aumentando, esto no está aumentando. Ahí él también hizo mención sobre nuestra encuesta en contextos de COVID, se evidenciaron importantes antecedentes en cuanto a que también desmitificaron muchas cosas que en la prensa y en otros medios estaban mencionando, pero sin embargo igual hay ciertas cosas como por ejemplo, como lo mencionó, el consumo de medicamentos sin receta médica claramente es un tema relevante, y ojalá podamos tener la oportunidad de poder investigar más sobre cómo se está dando y por qué, por las razones que se está dando. Sabemos que ellos la mayoría dan una razón en cuanto a mayor estrés o ansiedad, pero también tenemos que saber la diferencia de los tipos. Se hizo una pregunta muy general en relación a medicamentos y sin receta médica de analgésico y tranquilizante, pero habría que ver cuál de estos son realmente los de mayor consumo, en qué rango etario, cuáles son las mayores atribuciones por las que están consumiendo, porque no pueden acceder a los centros de salud, porque lo están consumiendo de manera recreativa, entre otras cosas. Claramente también fue mencionado esto que ha generado un aumento de ansiedad, de estrés, de disminución del bienestar psicosocial, lo que ha llevado a cambios importantes en las pautas habituales que nosotros teníamos, llevarnos al teletrabajo, a la teleeducación, a estar de alguna manera todo el día en casa, ¿ya? Entonces hemos tenido que adaptarnos de alguna manera a poder estar como obligados a tener que compartir toda la familia dentro de un mismo lugar durante todo el día, ¿ya? Y cómo nos hemos enfrentado a solucionar los conflictos cotidianos que se dan en una familia, además en este contexto que genera bastante incertidumbre y otro tipo de sintomatología. ¿Cuál es el desafío que actualmente en esta crisis sanitaria nos hizo de alguna manera seguir la necesidad de que nosotros teníamos que seguir vinculándonos con nuestros usuarios de una forma activa, tratando de estar lo más posible?
Nuestra oferta programática claramente ha presentado múltiples desafíos para transitar de una implementación cara a cara o lápiz-papel, sala de clase, etcétera, a una implementación de índole remota de teletrabajo, utilizando herramientas digitales para poder mantener el contacto con las familias, con los estudiantes, nuestros padres, madres o adultos cuidadores. En este contexto es el que surge la iniciativa de Prevenir en Cuarentena y en Familia, que algo les iré mencionando y sobre la base de qué se construye, como herramientas concretas para nuestros padres y madres y adultos cuidadores para participar activamente desde sus propios hogares con metodologías y actividades bastante simples, y ese era uno de los principales desafíos que queríamos lograr bajo la lógica de poder vincularnos con ellos y desarrollar estrategias de prevención y nuevas habilidades que sirvieran no solo al desarrollo de aspectos positivos de salud mental y prevención de drogas y alcohol, sino que también que nos permitiera entretenernos en familia, desarrollar un mayor vínculo entre los integrantes y aumentar este sentido de pertenencia a la familia. De todos estos programas e iniciativas, la parentalidad el principal instrumento para lograr esto, ya que son los mismos padres, madres, quienes activamente ponen en juego estas habilidades que impactan en el bienestar de nuestros hijos. Ay, se me va la... Perdón, esta pasó la... Ahí. Por lo que les decía, como lo decía al final, bueno, nuestro desafío está principalmente en tomar la parentalidad positiva como principal estrategia de prevención, el haber desarrollado estrategias de entretención como un incentivo, poder potenciar los aspectos más lúdicos y coherentes o adaptados a las distintas etapas del desarrollo y poder desafiar de alguna manera la realidad de nuestras actividades y pautas relacionales. Es así como los cuadernillos Prevenir en Cuarentena y Familia se desarrollan 12 cuadernillos, 6 para familias con niños de hasta 8 años y 6 para familias con niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años. ¿Ya? Cada cuadernillo tiene 7 actividades para tener una actividad por día de la semana. Entonces, ¿qué entendemos por parentalidad? Son aquellas competencias y habilidades que en el mundo los adultos requerimos para el cuidado y protección de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto requiere afrontar la parentalidad de un modo flexible, adaptativo a las tareas vitales de la crianza, acorde a las necesidades evolutivas y educativas de nuestros hijos y con los estándares considerados como aceptables también por la sociedad. También manejamos el concepto de desarrollar competencias parentales, que es esta capacidad de las personas de generar o coordinar respuestas afectivas, cognitivas, de comunicación y comportamiento. También con la misma característica de ser flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas asociadas a la realización de las tareas vitales que tenemos dentro de la familia y también generar estrategias para aprovechar estas oportunidades, como por ejemplo el estar hoy en pandemia y confinados en nuestros hogares, que nos brindan contextos de desarrollo. Por otra parte, estas competencias parentales que nos permiten, como le dije, afrontar situaciones propias del ciclo de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de manera positiva, ya considera 5 variables importantes relacionadas a lo educativo, a lo sociocognitivo, al autocontrol, al manejo del estrés y a las condiciones sociales. Este
enfoque de condiciones para la parentalidad, un enfoque desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Temuco, se define como una vivencia en que interactúan los niños con los padres, madres y sus adultos significativos, y lo que se verifica en un determinado contexto sociocultural. Este contexto, o sea, a lo que se refiere es que el contexto de un niño no solamente se queda en la relación padre-hijos, sino que va a ser influido por la sociedad, la familia extensa, las comunidades escolares, el barrio, entre otros, que van a influir en cómo también nosotros desarrollamos nuestra parentalidad positiva. En el caso de la parentalidad positiva en tiempos de cuarentena, esto en relación a cómo se desarrollaron las actividades de ambos tipos de cuadernillos, que hasta los 8 años las actividades están centradas principalmente en el juego, tienen una baja dificultad para que los padres o cuidadores puedan acceder y incorporarlas en nuestras rutinas. No requieren grandes materiales o comprar cosas nuevas. Está todo pensado para utilizar cosas que posiblemente nosotros podríamos encontrar en nuestras casas, ¿ya? Y las actividades apuntan principalmente a reforzar los vínculos familiares positivos y estimular el desarrollo de aprendizajes socioafectivos. En el caso de los niños de 9 a 17 años, estas actividades se involucran a todos los miembros de la familia que puedan participar, para que se genere una instancia o una oportunidad de acercamiento, de conocimiento y de vinculación, donde se fomente principalmente lo que también hizo mención Iván sobre la comunicación, esta comunicación asertiva, que va más allá de decirle no a las drogas, sino que conocer los intereses, las motivaciones, las preguntas, ir desde una postura de escuchar desde el propio niño cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones, y desde ahí ir generando un vínculo donde podamos transmitir la importancia de la prevención, en este caso por ejemplo, del consumo del alcohol y las otras drogas. Estos aspectos, claramente una etapa del desarrollo compleja, en términos de que muchas veces va a requerir motivarlos mucho más, poder incentivarlos a hacer estas actividades, pero están hechas de una manera que sean también adaptativas a su etapa del desarrollo. Por otra parte, sobre las características de las actividades desarrolladas, ya como yo les dije, están pensadas para que sean de fácil desarrollo, con los mínimos materiales disponibles, considerando la etapa evolutiva de los niños y jóvenes, y apuntan a estimular los componentes de desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿ya? Y habilidades de los procesos, habilidades para entregarle también a los padres para acompañar a sus hijos y adolescentes en este proceso. Siempre en todas las cuadernillos se explica qué es lo que nosotros, qué es lo que entendemos por una parentalidad positiva, ¿ya? Y también aquellos principios, estos 5 principios con que se basan esta parentalidad positiva, y muchas de las actividades que se desarrollan están pensadas para potenciar estos principios, como son el respeto, el apego, la disciplina positiva, la proactividad parental y el liderazgo empático.
Por otra parte, se potencian, como yo les dije, el tema del respeto, el liderazgo empático. Bueno, esto ya lo mencioné recién, que está puesto ahí, se muestra de una manera más gráfica en los cuadernillos. También se pone cuáles son como la lista de los elementos para una parentalidad positiva. Se utiliza un lenguaje simple, un lenguaje cercano, un lenguaje amigable para que los padres se sientan motivados para poder desarrollar estas actividades en conjunto de sus hijos. Hay distintos tipos de juegos, como yo les dije, hay un juego o una actividad para cada día de la semana, ¿ya? Siempre esto se define, por ejemplo, el título de la actividad, qué es lo que se espera que se aprenda o se potencie en esta actividad realizada, el nombre del juego, las instrucciones de cómo realizarlo y finalmente cuál es la reflexión final que debemos hacer en familia en cuanto a la actividad que hicimos durante ese día. La idea siempre es invitarlos a que los padres inviten a sus hijos a dar su opinión, a decir cómo se sienten y así también como los padres a decir cómo se sienten en un contexto complejo, difícil y poder ser bastante respetuoso frente a las vivencias de cada uno de los integrantes de la familia. También están, por ejemplo, este es un ejemplo de actividades para niños mayores, donde ya se pide, por ejemplo, construir la historia familiar, donde se hablan ciertos valores de la familia, qué cosas a rescatar, qué cosas para contar historias, anécdotas y a partir de ahí generar esta reflexión de cómo de las cosas valiosas que surgen especialmente muchas veces en situaciones complejas, difíciles y cómo valorar también esos aspectos. Como les comenté, en los cuadernillos de hasta los 8 años, el desarrollo se trabaja en el desarrollo del autoconcepto y autoestima, actividades gráficas, uso de juego de roles, actividades prácticas como cosas simples desde cocinar, dibujar, etcétera. Ya se trabaja el tema de la regulación emocional, cómo estimular los recursos basados en técnicas cognitivas. Y muchas veces también se utiliza ejemplos y actividades basadas en mindfulness, reconocimiento corporal y sensorial, a través de ejercicios de yoga, de juegos de baile, para que también los niños vayan reconociendo en ellos mismos cuáles son, cómo se sienten, desde poder ponerle palabras a lo que está sintiendo, que muchas veces por lo pequeñito no necesariamente tienen la capacidad de reconocer. Entonces, y lo cual es bastante relevante en este contexto donde muchos de ellos pueden estar despertando ciertas preocupaciones o sintomatología y no tener la capacidad o no saber cómo comunicarle a sus padres, madres o cuidadores. Por otra parte, en el caso de los niños de 9 a 17 años, se trabaja en el tema de la resolución de conflictos a través de uso de cuentos, actividades gráficas, juego de roles. También se trabaja el reconocimiento y la expresión de las emociones, que es un tema fundamental y básico, así como también en la resolución de conflictos en esta etapa del desarrollo, ¿ya? Y también el sentido de pertenencia con la comunidad. Acá son ejemplos de actividades que se hacen de cuál es el tema a trabajar, empatía, confianza, responsabilidad y en la columna de al lado están los nombres de las actividades que se realizan.
Finalmente, para nosotros es importante poder destacar la importancia de las estrategias de prevención que se adapten a estos nuevos contextos y formas de relacionarse, relevancia en el rol de nosotros como padres, madres o adultos cuidadores, como agentes de prevención y socialización positiva, la integración que hoy nos ha dado la oportunidad de integrar de alguna manera lo antiguo y lo moderno para generar respuesta a estos nuevos desafíos de una manera lúdica, por ejemplo, lo antiguo de alguna manera decirlo, actividades relacionadas con el mindfulness o actividades de yoga, que no es algo nuevo, pero sí algo moderno como TikTok, donde hacemos participar muchas veces a los niños y padres de una manera lúdica y que permite también potenciar una mayor cercanía y comunicación. Pensar hoy nos pone el desafío a nosotros como servicio y a todos nosotros, el pensar la prevención hoy desde el hogar mismo, ¿ya? Y aprender, lo que buscamos con estos materiales es aprender de manera integral la corporalidad, las emociones, las cogniciones y la importancia de nuestros vínculos sociales. Por último, agradecer la invitación. Quiero invitarlos nuevamente a acceder a todos estos materiales a través de nuestra página web www.senda.gov.cl y cualquier duda también tenemos a disposición nuestro Fono Droga y Alcohol 1412. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación y por hablar en pos de Senda. Agradecemos también a Senda por los datos que nos entregan y que tanto MinSal como la sociedad civil utiliza. Tenemos muchas preguntas que nos ha hecho el público asistente, pero las hemos condensado para que sean representativas. Y una de ellas podría estar asociada a que algunas personas se cuestionan si el hecho de automedicarse y tomar medicamentos para dormir en este contexto de pandemia podría ser dañino realmente o tendría que consultar porque se está tomando clonazepam, por ejemplo, cada noche para dormir. Iván, a lo mejor tú podrías comentar algo al respecto. Sí, Alejandro, ahí me escucho. Sí, bueno, lo riesgoso y algo de lo que mencioné yo también en la presentación, lo riesgoso de la automedicación o de aumentar el consumo de cualquier tipo de sustancia tiene que ver con que no hay obviamente un parangón, una forma de evaluar de si eso me va a generar más o menos daños, digamos. En el caso del clonazepam principalmente, que es la pregunta, al ser una benzodiazepina, que es una de las sustancias además que tienen y producen un nivel de adictivo importante, ante la pregunta que ella dice que ha ido aumentando para poder dormir y el aumento de dosis ya es un criterio posible de dependencia, ¿sí? El generar tolerancia al organismo que necesite dosis mayores para poder tener los mismos efectos. Por lo tanto, siempre es bueno que si ese aumento de dosis ha sido guiado o no guiado por un psiquiatra. Entonces ahí la recomendación es que si está consumiendo, primero lo haga bajo una receta y segundo, que pueda, digamos, ver con ese especialista las dosis apropiadas para ella. Javiera, mira, te tengo una pregunta que también la hemos condensado. En general nos preguntan si el consumo de marihuana es dañino, porque algunos podrían pensar que es inocuo, que no hace nada realmente. Y de ahí que también se preguntan si yo consumo cada día o cada noche como para relajarme, ¿tengo un problema realmente o no? ¿Qué podrías decir sobre eso, Javiera? Bueno, desde Senda nosotros tenemos una postura bastante clara, principalmente en que hoy no existe una evidencia científica robusta en cuanto a los beneficios médicos de la marihuana, por lo tanto, menos podríamos hacer alguna referencia en cuanto al consumo recreativo, ¿ya?
Pero lo que nosotros principalmente defendemos con mucha y trabajamos de manera muy ardua es en generar la conciencia de poder proteger principalmente el consumo de nuestros niños, niñas y adolescentes y postergar lo más posible el consumo de este tipo de droga. Bien, bueno, estas presentaciones estuvieron súper interesantes y dan para discutir largamente, pero de todas maneras les recordamos que si quieren entrar en más detalle o repasar lo que conversamos con nuestros expertos, la grabación de esta charla será subida prontamente al canal de Hospital Digital en YouTube. Y si necesitan orientación o asistencia psicológica, está la invitación también a ingresar a la página de Saludablemente o llama a la plataforma de salud mental de Hospital Digital al teléfono 600-360-7777, opción 1. Le damos las gracias a nuestros invitados, a Iván Muñoz y a Javiera en representación de Senda. Ha sido fantástico estar con ustedes y a ustedes que no estuvieron viendo, los dejamos invitados a una nueva charla que va a ocurrir el próximo jueves a la misma hora. Bien, un gusto estar con ustedes.